absolutamente. Estábamos en la calle junto con nuestra organización, con otras organizaciones hermanas, manifestándonos. Incluso recuerdo perfectamente el momento en que algunos compañeros del SUTES, que eran quienes tenían conectados a la radio a través de auriculares, nos comentaron en aquel momento la renuncia tanto del ministro de Economía como del propio presidente y la huida en el helicóptero. A pesar del estado de sitio que habían decretado, las movilizaciones, como en el resto del país, siguieron desarrollándose, con la particularidad de agregar en aquella época los cacerolazos, los bocinazos y distintas manifestaciones que antes no eran tan comunes ni habituales. En el mes de noviembre, lamentablemente, una de las empresas históricas de Tierra del Fuego produce un número de alrededor de 150 despidos, la empresa FAPESA, Fábrica de Productos Austral Sociedad Anónima, que hace que todo este periodo de diciembre tan particular del 2001 se conjugue en la lucha con los trabajadores metalúrgicos y los trabajadores del hospital que estaban reclamando por su derecho a la salud desde las primeras jornadas del mes de diciembre y que después se vio interrumpido, en principio momentáneamente, por el dictado del estado de sitio, que después tuvo su transcurso en otros hechos que son también públicos y que ustedes conocen muy bien. Pero sí, el 19 y 20 de diciembre estábamos como muchos sectores del pueblo en la calle, acompañando el reclamo, tratando de expresarnos. Diciembres particulares que tiene la provincia de Tierra del Fuego, con muchos compañeros, obviamente, a lo mejor iniciando su periodo de descanso, pero con un núcleo importante de organizaciones gremiales sociales y políticas también que aportaban a la movilización constante que se desarrollaba, sobre todo en horas de la tarde, alrededor de las 19, las 20, cuando todos podían ser partícipes activos de ese tipo de expresiones. En el caso particular de FAPESA, siempre recordamos, contamos y tratamos de trasladar a nuestros compañeros más jóvenes o que se han iniciado en los últimos tiempos en la actividad metalúrgica. Estuvimos alrededor de un año con una carpa montada en las puertas sin poder resolver definitivamente ese reclamo, que además tuvo otras consecuencias como la sufrió la mayoría del pueblo y en muchos casos los jubilados, que era el famoso corralito que impuso durante su ejercicio como ministro de Economía Domingo Felipe, un personaje nefasto para los trabajadores y también para el pueblo, y entendemos que para la mayoría de la sociedad. Una situación donde también hay que recordar, por lo menos en nuestro sector, tenía una complejidad mayor al no existir las paritarias libres y permanentes. Veníamos de la política neoliberal del gobierno de Menem, que había destruido eso, también con este mismo ministro, con la famosa ley de convertibilidad y la dificultad para discutir si no era por productividad, situación que resultaba absolutamente imposible de practicar. Nosotros creemos que siempre los gobiernos provinciales tienen una obsecuencia y son un reflejo de la política que llevan adelante los gobiernos nacionales. Esto ha quedado absolutamente demostrado. Recién escuchaba cómo se expresaban sobre la ley 460 o la anterior 278, cada uno de los ataques que ha sufrido el sector público, que en su momento tuvo una reducción de alrededor del 30% del salario, que venía también acompañada de la reducción del 13% que había aplicado el gobierno nacional a los jubilados y a los empleados públicos. En realidad hubo una discontinuidad porque los sectores que impulsaban y movilizaban eran sectores populares al punto tal que se desarrollaron lo que eran las asambleas barriales, quizás con mucho mayor fortaleza o participación en alrededor de la ciudad de Buenos Aires o el gran conurbano. Aquí no tuvo su continuidad y solamente se apoyó en las organizaciones gremiales o sociales que empezaban a tener un surgimiento cada vez más constante, más visible, porque creo que una de las expresiones que logró traer la jornada del 19 y 20 de diciembre, mostrar la realidad que estaba sufriendo y padeciendo gran parte de nuestro pueblo. Cuando hay que defender derechos, son los trabajadores y el pueblo los que ponen el cuerpo, los que ponen la voluntad, los que ponen el esfuerzo y el sacrificio. Después vienen algunos políticos a intentar hacerse cargo de eso o hacer discursos grandilocuentes, olvidándose que en ese momento quizás estaban escondidos debajo de algún mueble. No, lamentablemente no. El plenario de gremio fue justamente eso. Tenía una carta orgánica de fundación donde
asumíamos el compromiso y la responsabilidad de actuar expresándonos ante cada uno de los hechos que sucediera a nivel local, nacional, provincial o incluso internacional como parte de la lucha de clases. Y logró romper los límites de cualquier estructura a nivel nacional, que por aquel momento sí estaba la CGT, la CTA, el MTA que venía surgiendo, y aquí, independientemente de eso, se pudo superar todas las barreras para construir una organización democrática, pluralista, integrando a todos sin que nadie quedara afuera, y que tenía una participación activa en cada uno de los hechos de la lucha del movimiento obrero y también del pueblo, porque había diferentes reclamos barriales que fueron también acompañados y donde participamos activamente.